Tomás, ¿qué tal? Buen día. Hola Pablo, David, ¿cómo andan todos por allá? Todo bien, Tomás. Gracias por atendernos a esta hora de la mañanita. Ya estamos 8:30, ya está, ¿no? Está bien. Más complicado es a las 6. Pero bueno, gracias por atendernos. Vamos a hablar sobre este tema. En tu libro, muchas veces te preguntas dónde está la guita, ¿no? Bueno, acá hay guita, acá hay parte de la guita que está en Isla Caimán, parece. Acá está parte de la forma de cómo se organizan los negocios a escala planetaria y cómo los grandes empresarios de la Argentina, que hoy en día son los principales funcionarios del gobierno nacional, hacen eso, organizan sus negocios. Y lo que revelan estas grandes megafiltraciones son los nombres de nuestros funcionarios, por eso no hay que sorprenderse, aunque sí alarmarse y preocuparse e investigarlos como se viene haciendo. Ahora, Tomás, a ver, vos que conocés bien el tema, ¿tener una offshore es ilegal? A ver, la legalidad del mundo offshore es el resultado de una relación de poder, Pablo. Era ilegal hasta hace muy poco que las mujeres votaran. Entonces, digamos, lo que es legal o ilegal es resultado de una relación de poder. Y hoy tener sociedades offshore es legal. Eso, sin duda, no quiere decir que no genere problemas muy grandes para países como Argentina. Tenés que pensar que solamente en materia de recaudación, Argentina se pierde de recaudar 4 puntos de su PBI. Casi que es el déficit fiscal. Entonces, digamos, los abusos que se hacen a través del mundo offshore son equivalentes al déficit fiscal o a la plata que se pierde por el mundo offshore es equivalente al déficit fiscal. Qué bárbaro. Entonces, digamos, más allá las de maniobras legales o abusivas que se canalizan ahí son muy peligrosas para la Argentina. Y además de eso, digamos, la plata que se va, los dólares que se van, son inestabilidad económica y son la raíz de todas las crisis que ha tenido la Argentina desde el 76 en adelante. O sea, que vos fíjate que, o sea, la plata que, digamos, se pierde en la Argentina en todos estos manejos equivale al 4% del PBI. Sí, el déficit fiscal va a ser el 5%. O sea que acá no tendría que haber necesidad de hacer todos los ajustes que paga la gente que labura, ¿no? El que menos tiene, con toda la guita que está dando vuelta y circulando por ahí. Ahora, lo que sí es ilegal, hablando de la legalidad o la ilegalidad, es que no lo haya declarado, digamos, a su patrimonio o este movimiento en las offshore en Isla Caimán. Porque no lo declaró, no lo informó a la AFIP. Claro, lo que sucede es que Luis Caputo, el ministro de Finanzas, quedó vinculado al mundo offshore cuando se conocieron en noviembre los llamados Paradise Papers, una segunda versión de estas grandes megafiltraciones de información financiera que se vinieron conociendo a lo largo de los últimos años. Y lo que mostraba es que él estaba vinculado a una red de empresas, de administradoras de fondos de inversión, que tenía sedes en Miami, en Delaware, que son 2 estados norteamericanos vinculados al mundo offshore, y las Islas Caimán. Y lo que él siempre dijo es que nunca fue propietario ni accionista, sino que era asesor, administrador, fiduciario, o sea, otras figuras que no incluían la propiedad de ese fondo y que por lo tanto no le correspondía declararlo en sus declaraciones juradas, perdón por la redundancia, ante la Oficina Anticorrupción. ¿Qué sucedió? Digamos, los diarios La Nación y Perfil hicieron un pedido de información al organismo regulador de la Bolsa de Estados Unidos, a la Securities and Exchange Commission, y le pidieron datos sobre Noctua. Noctua es el fondo de inversiones donde estaba vinculado Caputo. ¿Y qué encontraron? Bueno, que entre 2009 y por lo menos 2015, cuando ya era funcionario del gobierno, a través de un esquema de muñecas rusas, estas mamushkas donde hay una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, sí. Bueno, Luis Caputo, el ministro de Finanzas, el encargado de emitir la deuda externa de la Argentina desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, el primo de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente, controlaba este fondo de inversión a través de estas mamushkas. Primero era una empresa en Islas Caimán, que era la dueña de otra empresa en Islas Caimán, que finalmente era la dueña de una de estas empresas llamadas Noctua Internacional, que administraba 250 millones de dólares. Esos 250 millones de dólares no eran de Caputo, no eran propiedad de Caputo. Eran propiedad de sus amigos, de sus familiares, porque el fondo se dedicaba a eso, a administrar plata de conocidos de los dueños del fondo. Pero lo que se descubrió este fin de semana, como vos bien señalabas al principio, es que Luis Caputo no era solamente el administrador el que se dedicaba a asesorar a dónde invertir esa plata,
sino que era el dueño del fondo, era el dueño de la empresa que administraba toda esa plata. Tomás, por situaciones... Y él lo ocultó de sus declaraciones juradas, ¿no? Por situaciones similares, digo, cuando fueron los Panama Papers, hubo presidentes, funcionarios, altos funcionarios de otros países que renunciaron por situaciones similares a esta. No, por situaciones similares a esta, en España dimitió un ministro por una situación mucho menor, digamos, el ministro de Industria, que fue un viejo conocido nuestro durante el conflicto entre YPF y Repsol. Soria renunció. El primer ministro de Pakistán, la Corte Suprema de ese país lo llevó a juicio. Digamos, hay un montón de casos donde funcionarios públicos tuvieron que dar pasos al costado por estar vinculados al mundo offshore. El argumento que se usaba siempre, no solamente acá, sino en todo el mundo, es que esto no es ilegal y demás. Lo cierto es que la presión pública y la incomodidad que le generaron los gobiernos hizo que dieran un paso al costado. Pero más importante, David, me parece que en Argentina ni siquiera la FIP se ocupó de recuperar parte de esos activos o de exigir parte de los impuestos adeudados por esas inversiones que se conocieron en los Panama Papers. 0 pesos se recaudaron por exigencias de la FIP a partir de los Panama Papers o los Paradise Papers. En cambio, en España, digamos, más o menos creo que fueron 80 o 120 millones de euros que recaudó. Es poca plata frente a los números que yo les mencionaba antes, pero por lo menos mostró que hubo un accionar, una reacción del Estado frente a esos abusos. Tomás, una cortita final que estamos sobre las noticias. ¿Vos creés que aparecerán más datos, más cosas, más información? Las filtraciones son un barril sin fondo y sí, seguramente van a seguir apareciendo más datos. Cuando nosotros con Santiago Donel accedimos a la base de datos de los Panama Papers para escribir el libro Argent Papers, lo que encontramos es que no está solamente empresas de Macri y algunos de los funcionarios. Había 135 sociedades offshore a nombre de 74 celebridades, futbolistas, empresarios, políticos, etcétera. Encontramos diputados, encontramos banqueros centrales de Argentina. Entonces, siempre estas filtraciones ofrecen más información y hay que seguir buscando y ojalá que próximamente tengamos acceso para ampliarlo, y si no, mientras tanto hay que seguir viendo cómo La Nación y Perfil, que son quienes tienen acceso, van encontrando nuevos datos. Gracias, Tomás.